Gracias, Yurek, por estar con nosotros aquí en Cubanet en directo. Gracias, Maite. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Yurek, ¿cuáles son los parámetros para fijar un sistema de precios en la economía de un país? Normalmente en una economía de libre comercio lo más razonable es que los precios se fijen por sí solos. Es decir, a medida que la oferta y la demanda va estableciendo el rango de precio, pues se va corrigiendo. Eso es lo que nosotros llamamos que la economía se corrige a sí misma. Han habido muchísimos, es decir, la historia recoge muchos eventos donde incluso después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania se trató de establecer un control de precios y todo lo que hizo fue crear mucho más escasez y ser contraproducente para la economía. La Reserva Federal y los bancos centrales de los países tienen herramientas para poder ayudar al establecimiento de estos precios, inyectando o retirando liquidez en la economía. Es una influencia de los bancos centrales, pero siempre manteniendo el libre albedrío y la economía abierta para que haya competencia y estimulando el sector privado, sobre todo porque es el que hace que se cree un balance entre la oferta y la demanda. Ahora, ¿qué conflictos conlleva para la importación de materias primas desde países con otro tipo de economía? Los conflictos los vemos, se ha recogido en Cuba, en Venezuela y en todos los países que han aplicado una economía cerrada, genera siempre lo mismo, es escasez, genera una reducción en el estándar de vida de los ciudadanos, genera que tienes que racionar los productos porque simplemente no hay suficiente para poder satisfacer la demanda y lo que hace es crear entonces una repercusión muy negativa porque empieza a influenciar en la cantidad de trabajos que se crean, en la efectividad de las instituciones que están operando estos productos, en fin, es una política totalmente fallida y funciona no solamente a nivel de país, funciona también a nivel de compañía. Cuando tú tienes compañías, por ejemplo, privadas, uno de los mayores problemas en las compañías privadas es la centralización de la administración. Cuando tú no tienes una descentralización, es decir, que cada departamento tenga su presupuesto asignado y al mismo tiempo tenga la total autoridad de que cada uno de esos profesionales tomen decisiones basadas en los presupuestos que se le asignan con total autonomía, simplemente las compañías funcionan bien así. Cuando son modelos centralizados de la típica compañía que es de un solo dueño, que quiere manejar todos los departamentos, tomar todas las decisiones y decidir qué es el destino que toma cada departamento, simplemente se ve una contracción, no hay una expansión sólida en esas compañías, independientemente de en qué economía la pongas, si la pongas en los Estados Unidos, en Cuba o en cualquier otro lugar, las economías centralizadas no funcionan. Y ya que lo mencionas, en el caso de Estados Unidos, ¿cómo se fijan ese tipo de precios? ¿De qué manera se hace? De la manera más efectiva que Estados Unidos lo ha hecho siempre es a partir de la oferta y la demanda. La influencia que puede tener el gobierno es única y exclusivamente facilitando más licencias para que se abra el sector, para que entren más competidores al mercado, crear estímulos alternativos de inversión, por ejemplo, de apoyo a partir de grants y a partir de asistencia en incentivar a que se abra más la economía en cuanto a lo que es que entren más participantes al sector. Un ejemplo de eso lo pudimos ver durante la pandemia cuando el Small Business Administration asignó muchos fondos para que personas pudieran invertir más en la economía en un momento de contracción. Eso hizo que circulara capital, que se pudiera satisfacer lo que era un balance entre la oferta y la demanda y no tuvimos que afrontar la crisis en la medida que pudimos haberla enfrentado, que hubiera sido mucho peor si no se hubiera llevado a cabo, pero siempre en el marco de la economía de libre comercio. ¿Cómo se beneficia? Porque quizás las personas pudieran pensar, no, esto solamente es para beneficio de los empresarios, de los inversionistas, pero la sociedad con este tipo de sistema, ¿qué beneficio trae para ella? El beneficio es en general porque no solamente el gobierno mantiene una infraestructura de expansión en el país, que eso obviamente le repercute en los impuestos que pueden colectar para su mejor funcionamiento, sino que también las fuentes de empleos no se comprometen, tampoco se compromete la vanguardia del país en la competitividad en el marco mundial, porque como sabemos, hay también competencias entre países, es decir, los países también están compitiendo en productividad y donde más productividad haya, allá van los inversionistas. Y si un país se ralentiza en esa productividad, donde no está creciendo el empleo, no está creciendo la circulación de capital, no está creciendo el averaje de salario por consumidor, pues simplemente las proyecciones futuras son catastróficas y el capital de inversión se retira de ese país y el país termina perdiendo, a la misma vez sufre el estándar de vida de los ciudadanos y todos los sectores se afectan.
Tú mencionabas que el Estado, ¿no? Digamos, cuando la pandemia intervino en estas cuestiones de la economía, ¿no? Para tratar de ayudar, pero cuando se habla de libre mercado, ¿existe algún límite para los empresarios, para los consumidores y en este caso para el Estado en su intervención con la economía? Sí, yo creo que debe mantenerse un balance entre la participación del Estado y la participación del sector económico ya directamente en cuanto a lo que es el libre comercio. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? A que en un marco como el que nosotros vimos ahora de la pandemia que afectó tantos sectores, el Estado, si hubiera tomado decisiones un poco más agresivas de quizás inyectar capital como se hizo en una extensión de darle capital a las personas que no tenían trabajo para asistirlos, lo que hizo el Estado con eso es quizás pasarse de los límites que debió haber participado, porque lo que hizo es que no se creó el estímulo suficiente que hacía falta para que las personas salieran y llenaran los puestos de trabajo que estaban disponibles. Por ejemplo, hay 11 millones de puestos de trabajo disponibles y aunque tenemos bajas cifras de desempleo, la participación laboral sigue siendo baja porque muchas personas recibieron mucho dinero de estímulo y no tenían el incentivo de salir a buscar trabajo. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo el overreach del Estado, el sobrealcance, no sé si lo estoy traduciendo bien al español, del Estado, puede llegar a ser inefectivo si se les va la mano. Y es casi siempre, ese mismo error se comete muy a menudo en la economía, en las economías centralizadas, porque tratan de comprar la conciencia colectiva del ciudadano, afectando directamente la economía, no estimulando los empleos y la productividad. Todos aquellos que amamos y defendemos la libertad en todo sentido, soñamos con una Cuba libre también en el punto de vista económico. Pero ¿cuáles serían los elementos generales de una estrategia de transición a una economía de mercado? Siempre en una economía libre, para que el capital de inversión, que es el motor esencial de que todas las economías libres funcionen, tienen que establecerse por lo menos el derecho a la propiedad privada, tiene que estabilizarse un sistema judicial que proteja no solamente a los inversores, sino también al consumidor. Tiene que haber un banco central con política establecida de libre comercio, donde no tenga influencia directa el gobierno en la cantidad de participantes que pueda haber en el mercado, donde no hayan limitaciones en la cantidad de participantes en el mercado. Tiene que haber un gobierno dispuesto a ofrecer licencias en todos los sectores y a permitir la participación en todos los sectores de la economía, que pueda haber competencia, que la competencia haga un balance de los precios, de la calidad y del tipo de servicio que se le ofrece al consumidor. Si no están estas leyes o estos principios establecidos, pues simplemente no es fructífero. Y una de las cosas más esenciales, tiene que poder establecerse el derecho al enriquecimiento, porque es el incentivo para que las personas a través del enriquecimiento puedan mejorar su estándar de vida, pero en el proceso también mejoran el estándar de vida de los consumidores, trayendo mejores servicios y trayendo mejor oferta al público. Que así sea pronto para Cuba también, es lo que todos deseamos. Excelente información, te agradezco muchísimo por compartirla con la audiencia de Cubanet. Gracias a ti siempre, un saludo a todos. Gracias, Yurek, por esta excelente información y gracias a todos los conectados. Los dejo con esta frase del economista estadounidense Milton Friedman. La gran virtud de un sistema de libre mercado es que al mercado no le importa el color de la gente, no le importa cuál sea su religión, solo le importa si puede producir algo que usted desea. Es el sistema más efectivo que hemos descubierto para permitir que las personas que se odian cooperen y se ayuden entre sí. El gobierno, mis estimados cubanos, el gobierno, el régimen de La Habana, es sin duda alguna el problema. Nos encontramos en otra emisión de Cubanet en directo. Les pido que por favor compartan y gracias siempre por la compañía. ¡Nos quitamos el ropaje! ¡Silencio! ¡Comida! ¡Libertad!